¿Por qué tus emails automatizados se duplican? ¿Cómo empezar a hacer email marketing en el sector gastronómico? ¿O cómo hacer que tus suscriptores no vean tus emails con letras diminutas? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, el podcast de email marketing. Hoy vamos a ver emails duplicados en automatizaciones y otras preguntas de email marketing. Bien, pues por el título del podcast ya habrás deducido que hoy toca otra vez un nuevo episodio de preguntas y respuestas. Y como es habitual, lo primero, muchas gracias por hacerme llegar esas dudas. Quienes me las enviaste ya tuvisteis vuestra cumplida respuesta, pero ahora toca compartir ese conocimiento con el resto de la audiencia de este programa. Así que muchas gracias por adelantado por haberte atrevido, animado, ¿no? Digo atrevido porque a veces pues parece como que no, yo no voy a preguntar, pues, estará muy ocupado este hombre, o bueno, no sé, es que y yo cómo voy a preguntar esto, a lo mejor esto es una tontería. Bueno, pues vaya por delante dos cosas. Uno, que no te ofrecería que me preguntaras tus dudas para verlas respondidas por este medio si no fuera a responderlas. Y por otro lado, pues mira, yo siempre digo una cosa, y es que no hay pregunta tonta, lo que hay son respuestas imbéciles. Eso sí puede ocurrir, pero las preguntas pues son dudas, y el que tiene dudas pues tiene la obligación de resolverla y de hacer lo posible porque se la resuelvan, ¿no? O resolverla por sí mismo. Pero en este caso estamos hablando de la vía fácil, pues que preguntes, que yo te voy a contestar. Para ello, nada, simplemente escribes a contacto@pacovargas.es y como te digo, estaré encantado de responder en este medio. Así que insisto, muchas gracias a los que ya lo habéis hecho y que hoy vais a ver una muestra aquí en este programa. Y bueno, a lo mejor tienes suerte y no has hecho tu pregunta, pero esta duda te ha surgido en algún momento. Así que atento al episodio de hoy. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final. Cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Bien, pues empezamos con Darío. Buenos días, Paco. Estoy pensando en dedicarme al email marketing para el sector gastronómico. Ya tengo tus emails infinitos. ¿Tienes alguna formación que me recomiendes? Saludos, Darío. Bien, pues de Darío, sector gastronómico. Bueno, lo primero, muchas gracias por preguntar, pero bueno, vamos con la pregunta. Sector gastronómico. Lo primero que se me viene a la cabeza es desearte mucha paciencia, no suerte, paciencia, porque es un sector muy complicado. Yo recuerdo en mis inicios, estuve haciendo algo de email marketing para el sector gastronómico y bueno, pues una clientela un poco especial, ¿no? Bueno, también depende con quién topes, evidentemente. Yo tuve relativa suerte, pero también tuve, bueno, pues clientes que no fueron realmente el ideal. Y de hecho, a día de hoy me cuesta salir a buscar ahí en ese sector y de hecho no lo hago.
hago. Si vienen, pues obviamente les ayudo, pero no es algo que haga yo proactivamente. Así que mucha paciencia, porque es un sector muy bonito, con muchísimas posibilidades, ahora voy con eso, pero que bueno, requiere realmente, bueno, es un trato realmente algo súper mega tradicional que le cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías cuando lo tendrían todo para triunfar en las nuevas tecnologías muchísimo. Bueno, han dado pasos, pero más obligados que realmente voluntarios. Dicho esto, con respecto a lo que me preguntas, bueno, pues lo que enseño en cualquiera de mis formaciones te va a ayudar, porque al final, ¿en qué consiste esto del email marketing? Bueno, pues básicamente es incentivar que la gente se suscriba en tu lista de suscriptores para hacer que vayan a tu web. Bueno, más concretamente, a donde a ti te interesa de tu web cuando a ti te interesa que vayan. Y la única manera de conseguir eso, y la más eficiente, incluso la más económica, es con el email marketing. No tienes que pasar por caja cada vez que quieres enviar un email, como te pasaría con la publicidad, y no dependes de algoritmos que decidan cuándo se va a publicar tu publicación o siquiera si se publica o incluso si publicándose que decidan ellos por ti quién va a ver esa comunicación y quién no va a verla, como te puede ocurrir en el caso del SEO o en el caso de las redes sociales. Así que, bueno, como te digo, bajo esta premisa de vamos a incentivar el alta en nuestra lista, puedes hacerlo previamente con cualquier tipo de gancho, incluso puedes hacerlo con el cliente ya en el negocio, en el sector restauración, en restaurante, puedes hacerlo en ese sitio. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, pues aquí, por ejemplo, tarjetas de fidelización y demás te darían muchas pistas, pero ofreciendo descuentos por fidelidad o por suscribirse en este caso, ofreciendo a lo mejor un poste gratis, un café, bueno, algo que a ti no te cueste dinero. El caso del café es paradigmático, porque realmente para un negocio de hostelería un café es prácticamente todo lo que ingresan es margen de beneficio, ¿no? O gran parte, una parte inmensa de ese producto. Con lo cual a ti no te cuesta nada, tu cliente lo puede valorar, bueno, o incluso, bueno, pues como te digo, promociones 2x1, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, ¿qué te va a permitir a posteriori? Pues complicarlo, entre comillas, luego un poquito más, porque aquí ya puedes incluso segmentar, pues dependiendo de si es gente que viene entre diario a mediodía porque trabajan cerca, por si es gente que ha venido en ocasiones especiales, pues día de los enamorados, día del padre, día de la madre, cumpleaños, etcétera, que a ti te permite hacer recordatorios con antelación, porque tú tendrías ese dato que tu competencia no tiene para adelantarte, para que vuelvan a repetir en tu local, o incluso, yendo más allá, segmentar por tipo de comida que han ido eligiendo, ¿no? Por qué tipo de alimentación, a lo mejor tienes veganos, o a lo mejor tienes gente que, bueno, pues lo que le gusta es todo lo contrario, es todo carne, o bueno, cualquier otra, dependiendo de la carta que tengas, cualquier otro tipo de segmentación en ese sentido. Así que, Darío, cualquiera de las formaciones te va a servir porque realmente lo único que tienes que hacer luego es adaptarla al sector en concreto y tener, bueno, pues esas ideas que tienes que tener como marketero. Bien, pasamos ahora con Jacqueline, que me dice: hola Paco, como siempre dices que te preguntemos si tenemos dudas y como siempre has respondido muy amablemente, me doy la libertad de consultarte. En más de una ocasión me he suscrito a cualquier cosa y por el motivo que desconozco recibo 2 y hasta 3 mensajes exactamente iguales de esa suscripción. Puede que yo me haya apuntado 2 o 3 veces, no lo sé. La pregunta es, ¿sabes si es debido al proveedor de email? No es nada grave, pero además de llenar la bandeja de entrada no da muy buena impresión y tal vez al remitente le consta como 3 suscriptores diferentes a pesar de ser la misma dirección de correo. No me gustaría que me pasara a mí como remitente. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Jacqueline. Como ves, aquí estamos una vez más dando cumplida respuesta a las preguntas que enviáis. Bueno, con respecto a lo que comentas, dices, no es muy grave. No, sí lo es, porque si yo me suscribo y recibo 3 emails, que además es probable que 2 de ellos no tengan nada que ver con la acción que ha derivado el envío del primer email, bueno, pues sí, es grave. Y no es por una cuestión del email ni de tu email, es una cuestión de una mala configuración de las automatizaciones. Es porque están mal configurados los disparadores, de forma que una misma acción está disparando 2 y hasta 3 acciones diferentes, como indicas en tu email. Esto, lo normal, que también lo preguntas, no es que te esté considerando como que te has suscrito 3 veces, ¿no? Simplemente es que un mismo email está disparando 3 acciones distintas. A nivel de contabilizar los usuarios, siguen siendo los mismos, sigue siendo uno. Pero obviamente es una, en mi opinión, nefasta experiencia de usuarios de la que nadie estamos libre, ¿eh? Porque el tema de las automatizaciones, sobre todo a medida que vamos incorporando automatizaciones en nuestra cuenta de email marketing y vamos poniendo recovecos en nuestra web con formularios y demás,
Bueno, pues es fácil, ¿no? Que estas cosas ocurran. Yo que recomiendo para que esto no pase, cuando creas una automatización, lo primero que tienes que hacer es probarla tú mismo, con un correo, como si fueras un usuario nuevo y también como si fueras un usuario que ya existe en la base de datos, ¿vale? Para que veas que el proceso, tanto en un caso como en otro, es el correcto. Es cierto que esto no te va a quitar el 100% de las incidencias en este sentido, porque si la incidencia se desata en una automatización que ya creaste y probaste en su día, pues es difícil verlo. En cualquier caso, una cosa que ayuda mucho es siempre estar a disposición de tus suscriptores, es decir, que si alguien te escribe y te comenta esto, pues que lejos de enfadarte y de mandar a esa persona a paseo, bueno, pues que realmente escuches y hagas por solucionar ese tipo de problemas. En cualquier caso, también es un síntoma un poco a veces, aunque esto nos puede ocurrir a cualquiera, como digo, pero normalmente suele ser también un síntoma de dejadez con respecto al email marketing, ¿no? Así que, bueno, como te digo, no es culpa del usuario, es culpa de la persona que le corresponde configurar ese email marketing o del responsable de ese negocio de velar de la experiencia, de una buena experiencia de usuario. Y como te digo, dices que no es grave, bueno, yo digo que sí, o sea, que afecta a la experiencia de usuario. Y como digo, nadie estamos libres, pero sí que tenemos la obligación o la responsabilidad de ser proactivos a la hora de corregir este tipo de errores. Bien, vamos ahora con Virginia, que más que una pregunta, pues me lanzó aquí una propuesta, bueno, y le prometí que lo comentaría aquí en el blog también, bueno, más una propuesta, me pone sobre la pista de una nueva herramienta. Virginia lo que dice es que estaba usando la herramienta generadora de Favicon que mencionas en tu página. Bueno, es en el post sobre los 184 secretos de email marketing de 46 emprendedores, luego te lo pongo en las notas del programa por si te interesa. Y Virginia comenta, mientras que MailChimp.com funciona bien, solo te permite crear favicons de imágenes de no más de 2 megas en tamaño. Después de investigar un poco, encontré esta otra herramienta y quería sugerírtela por si te interesa mencionarla junto a la otra. La herramienta es Favicon Generator, luego también me ha dejado la URL, luego te dejo también la URL en las notas del programa. Esta herramienta, me dice Virginia, permite crear favicons a partir de imágenes de hasta 5 megas de formato JPG, PNG o GIF, e incluso desde una galería. Espero que te resulte de ayuda. Saludos cordiales, Virgi. Pues Virginia, muchas gracias, porque además no conocía la herramienta y me ha parecido una pasada, porque es súper sencilla de utilizar, es gratuita, así que bueno, animo a todo el que quiera que la pueda utilizar. Como digo, lo dejaré aquí en las notas del programa. Sí quiero indicarte con respecto a algo que me comentas, porque parece que pones como un pero a la hora de que no puedas poner imágenes de más de 2 megas. Incluso como que esta herramienta te deja subir imágenes de 5 megas y bueno, pues como que aún así lo ves como una limitación. O yo por lo menos eso me ha parecido he intuido, ¿no? En el tono de tu email. Bien, pues bueno, para mí esto no es un problema. De hecho, hace poco GetResponse ya deja incluso cargar hasta 20 megas de imágenes o de archivos, ¿no? De peso, ¿no? Para juntar en los emails. A mí eso me parece una pasada, me parece demasiado. Me gustaba mucho más cuando la limitación era hasta 2 megas. Incluso, vamos, yo muy lejos nunca de acercarme a ese tamaño. Yo procuro que las imágenes pesen unos pocos K. Sobre este tema no me voy a explayar mucho más porque os voy a dejar la referencia del capítulo 107, también la del número 89. Los dos episodios hablan de imágenes en los emails, del uso correcto o de la mejor forma de utilizarlo y de cuándo sí, cuándo no. Y sobre todo el 107, ¿no? Que se titula precisamente así, imágenes en tus emails, sí o no. Bueno, pues ahí te cuento por qué es importante esto, ¿no? De qué manera puedes llegar a saturar el servidor de correo o que te rechacen o que caigas en la bandeja de spam o promociones por insertar archivos de mucho peso. Como estos son iconos, lo que tú propones, Virginia, con la herramienta, ya esto lo hago extensible también a todo el tema de la web, porque puedes utilizarlo como un favicon o lo puedes utilizar como para poner iconos dentro de la propia página web. Claro, todo lo que sea cargar peso en la web, bueno, pues también nos penalizará de cara al SEO, nos abrirá bien, nos optimizará bien. Bueno, pues redundará contra la experiencia de usuario, por no hablar de que nos está llenando sin necesidad, en mi opinión, de un peso innecesario nuestra página web y nuestro servidor, ¿no? Así que, bueno, simplemente aclarar eso, que para mí las imágenes siempre será favorable, cuanto menos me permitan subir, más confianza me transmite. Y por último, esta no es una pregunta que me llegara vía directa, pero sí es una pregunta que me hizo un cliente porque le escribió un suscriptor indicándole que, bueno, sus emails inspiradores, pero nos daba una sugerencia y es que le costaba leer la letra pequeña, la letra tan pequeña, aunque entiendo que es una estética que has seleccionado cuidadosamente. Esto obviamente lo corregimos ya hace tiempo, pero es algo que, bueno, tenía aquí pendiente para comentar algún día en el podcast.
Y bueno, pues he visto que este era el momento adecuado. ¿A qué se refiere este problema? A lo mejor te ha ocurrido alguna vez cuando has recibido un email, pues que efectivamente la letra se ve diminuta, especialmente en dispositivos móviles. De forma que, bueno, o bien tienes que hacer zoom, o, bueno, la experiencia de ese correo es nefasta. Es más, esos correos tienen unas tasas de clics mucho más bajas, incluso si no lo solucionas con el tiempo generan bajas o, bueno, simplemente suscriptores inactivos, ¿no? Porque, bueno, da pereza leer ese tipo de emails. Bien, pues aquí te comento, para empezar, que la visibilidad de cómo se ven tus emails en la bandeja de entrada de tus suscriptores depende de muchísimos factores. Bueno, más que muchísimos, muchos, ¿vale? A secas. Pero son muchos porque son combinados. ¿De qué depende? Principalmente de tres factores, que son el cliente de correo de tu suscriptor, es decir, dónde está leyendo el email, si es la aplicación nativa del móvil, si es Gmail, Outlook, bueno, la que sea, ¿no? El cliente de correo, el que sea. Del navegador que esté utilizando, especialmente si es un cliente de correo web, bueno, pues no es lo mismo si estás navegando en una versión de un navegador o de otra, o en un navegador o en otro. Aquí ya se empieza a abrir el abanico, como ves, si empezamos a combinarlo con lo anterior, ya las posibilidades crecen exponencialmente. Pero si además le añades el tercer factor, que es en qué dispositivo lo están leyendo, bueno, pues acertar con todos es prácticamente imposible. Aún así, tenemos, bueno, pues alguna serie de caballos ganadores para que esto no te ocurra, o te ocurra muy poquito, o a lo mejor con versiones antiguas, ¿no? De dispositivos, navegadores, bueno, pues son usuarios que van quedándose obsoletos, pero que, bueno, tampoco podemos estar pendientes de gente que no se actualiza en cuanto a sus dispositivos, que no son la mayoría, ¿vale? O sea, normalmente la gente suele estar relativamente al día. Para empezar, por ejemplo, ahí tienes que jugar cuando en el constructor de emails con las secciones. Lo normal, lo que hace casi todo el mundo es, en una sola sección de email, meterlo todo. El texto, las imágenes. Claro, si lo metes todo, en el momento que metes las imágenes, te lo va a escalar a ese contenido de la imagen. Si la imagen es muy grande, ¿qué hace? Reducir el tamaño de la fuente, reducirlo todo. De tal manera que al final la imagen más o menos puede que se vea bien, pero la fuente no. La fuente se va a ver escalada en proporción a la imagen que has subido. Y normalmente esto lo que nos genera son esos emails con esas letras diminutas. Nuevamente aquí también tienes que tener en cuenta el tamaño de las imágenes. Cuando digo el tamaño no hablo del peso, sino el ancho. Y aquí, bueno, pues voy a hacer un recordatorio de que tus emails no deben exceder de un ancho, y esto lo puedes configurar en cualquier constructor de emails, de cualquier herramienta de email marketing, pero no debe exceder un ancho de 600 píxeles. En mi caso, la mayoría de las veces, bueno, suelo andar en los 600, pero muchísimas veces son 550. Y las imágenes siempre un poquito menos. Las pongo en 50 píxeles menos del ancho del email. De esta manera me aseguro que el usuario no va a tener que hacer scroll lateral independientemente del dispositivo en el que esté viendo el email. Tanto con imagen como sin imagen. Porque si tú excedes este ancho, aunque no haya imagen, es ese típico email que seguro que te ha llegado más de una vez, tanto a tu ordenador como en tu dispositivo móvil, en el que tienes que andar haciendo scroll de izquierda a derecha para leer el email, que eso, vamos, a mí me dan una pereza enorme, incluso a veces que no los he leído porque, bueno, porque se convierte, sobre todo si es un email largo, en una experiencia pues bastante mala, ¿no? Como usuario. Y luego, una vez que has cumplido con esto, utilizo siempre de fuente Arial y tamaño 16. Y dirás, eso es muy grande, ¿no? Claro, cuando tú lo ves en un texto, pero lo que hace es, y si estás recibiendo mi newsletter, verás que no te llega nada exagerado, que te llegan los emails con el tamaño de fuente correcto y adecuado. Así que, bueno, si te sirve como sugerencia, Arial tamaño 16. ¿Por qué Arial? Porque Arial es una fuente que tiene cualquier tipo, dispositivo, navegador, etcétera, etcétera. Aquí más que utilices Arial, que me da igual la que utilices, sí la recomendación es que utilices una fuente, por llamar de alguna manera, de las que podemos conocer como estándar, pues Arial, Times New Roman, de este tipo, porque como andes innovando, decir, ay, qué chula esta fuente, sí, bueno, puede ser chula en tu ordenador, pero si el dispositivo o el navegador o el cliente de correo de tu usuario no reconoce esa fuente, pues ya no controlas qué es lo que va a aparecer. Y puede ser Arial, puede ser Times New Roman, puede ser otra cosa, pero en cualquier caso no tendrá nada que ver con la experiencia que tú te crees que estás enviando, porque tú sí estás viendo de forma correcta esa fuente. Así que sigue estos consejos para que tus emails se vean de forma adecuada en la bandeja de entrada de tus suscriptores. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes,
Si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado, y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos, en Apple Podcast, en Google Podcast, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente, o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastarte un euro en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote, no solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!